Hola. Sí, bueno, yo en realidad voy a presentar más el proyecto en general en el cual este estudio de caso que estamos realizando ahora, ya en realidad van hace casi 4 años que estamos trabajando sobre los judíos del Medio Oriente en América Latina. ¿Esto qué significa? Es un tema muy... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? No, parece que no. A ver. A ver. Hola, ¿ahora mejor? Bueno, ahora, sí. En la Universidad 3 de Febrero ya vengo dirigiendo varios proyectos sobre los judíos del mundo árabe en América Latina. Primero empezamos con Argentina, luego con México, en comparación, y a partir de estos, digamos, del último año, lo que se comenzó particularmente a estudiar son los judíos de Medio Oriente en América Latina a partir de la partida, digamos, voluntaria, compulsiva o expulsión de los judíos del mundo árabe en los países particularmente de Medio Oriente, me refiero a Egipto, Siria y el Líbano, es decir, desde la segunda mitad del siglo XX, que es una partida compulsiva. Creo hace 2 años, acá Azar, ella trató el tema en general sobre lo que pasó en cada país de Medio Oriente, cómo fue, digamos, de alrededor de 700, 800 mil judíos que vivían en la zona, una cantidad similar que vivían en la Palestina histórica, que se va generando de a poco lo que va a ser la expulsión de los judíos del mundo árabe. Hasta el día de hoy son solamente miles, cientos que quedan, y no en el mundo árabe, sino quizás en Irán. A partir de ahí lo que nos interesó es ir caso por caso, estudiar qué es lo que pasó con esos judíos que llegan a América Latina. Así empezamos con Brasil. Lo que va a presentar Cecilia ahora es la partida justamente y la expulsión de los judíos de Egipto, una comunidad que también de antaño, con digamos, orígenes ancestrales en la zona, que tenía más de 70.000 judíos viviendo antes del 48, cómo fue su partida y cómo fue sus primeras, digamos, momentos en Brasil. Para esto nosotras viajamos ya de hace 2 años, estuvimos en San Pablo, en Río de Janeiro, haciendo entrevistas. Acá tenemos también a Suaya. Entonces, eso es lo que vamos a presentar ahora, que es un tema muy interesante por el carácter político que tiene, por la incidencia política que tiene hasta el día de hoy, porque en el conflicto de Medio Oriente, o el conflicto árabe-israelí, es un tema que ha sido dejado de lado, cuando realmente podría estar en cualquier mesa de negociaciones para la solución del conflicto árabe-israelí, digamos. Algunos lo que van a plantear es que en realidad durante esa época hubo una transferencia de poblaciones, así como se fue una cantidad importante de palestinos de la ex-Palestina histórica, también hay una cantidad importante de judíos que vivían en el mundo árabe y que hoy ya no son refugiados porque se fueron integrando ya sea en Israel o en distintos países de América Latina. Bien, yo en este contexto lo único que digo, el proyecto actual, o agrego, lo dirijo yo y está compuesto por varias investigadoras en formación que todas están haciendo su maestría de diversidad cultural en la UNTREF. Bien, son varias, algunas están trabajando sobre México, acá Cecilia está trabajando sobre Brasil y va a escribir su tesis de maestría sobre el tema. Por eso me pareció apropiado que ella lo presente. Bueno, muchas gracias. Bueno, los judíos de Egipto que estudiaremos aquí fueron expulsados de la que consideraban su propia tierra. Muchos de ellos vivían allí desde tiempos ancestrales e incluso algunos tenían pasaporte egipcio. Tenían una ciudadanía oficial de la cual se enorgullecían, construyendo su identidad como ciudadanos de Alejandría o El Cairo. Para realizar este trabajo utilizamos fuentes primarias comunitarias, documentación interna, publicaciones étnicas, trabajos académicos existentes sobre la temática y, como dijo Susana recién, las entrevistas que estuvimos haciendo en Sao Paulo y en Río de Janeiro el año pasado.
Después de la guerra por el Canal de Suez a fines de 1956, Nasser quiso no solo nacionalizar el canal, sino que exigió que todos los extranjeros retornasen a sus países de origen. En esa categoría de extranjeros entraban también los judíos, incluso aquellos que tenían pasaporte egipcio. Aclaramos que el giro en las relaciones comienza en 1936, cuando Fuad se convierte en rey de Egipto, y a partir de ese momento es abolido el régimen de capitulaciones y finaliza el estatus preferencial para los extranjeros. Los judíos con nacionalidad extranjera son comprendidos por esta medida. La radicalización del conflicto, que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia del nacimiento de los nacionalismos árabes y judíos, profundiza el conflicto, porque recordemos que hasta esa fecha los judíos no tenían limitaciones ni económicas, ni geográficas, ni laborales, o sea, convivían tranquilamente, podían desarrollar todas las tareas, todas las profesiones. Esto va a cambiar porque para 1947 hay una ley que restringe a 25% el número de extranjeros autorizados a trabajar en empresas nacionales y solamente un 20% de los judíos tenían nacionalidad egipcia. El otro 80% tenía otra nacionalidad o estaban en calidad de residentes permanentes, lo cual perjudicó a gran número de judíos. Luego de la proclamación del Estado de Israel, comienza una persecución que incluye la confiscación de bienes, encarcelamiento e incluso asesinatos. Según Raquel Mizrahi, que es una académica brasilera que se dedicó a estudiar el tema, desde noviembre de 1956 a marzo de 1957, 500 empresas pertenecientes a judíos fueron confiscadas y los bienes de otras 800 empresas fueron congeladas. Muchos líderes de Alejandría y El Cairo fueron presos, sus cuentas bancarias fueron congeladas y sus propiedades fueron expropiadas bajo tutela del Ministerio de Finanzas. Esta medida fue acompañada por una lista de más de 400 nombres de judíos que tenían una gran actividad económica en Egipto y su contribución era el sustento principal de las instituciones religiosas, sociales, educativas y de beneficencia. También hubo una ola de despidos en masa y, bueno, como comenté antes, la confiscación de las empresas. Además, bueno, luego del conflicto por el Canal de Suez, en noviembre de 1956, provoca la prisión de un centenar de judíos, otros reciben la orden de dejar el país y en pocos días tienen que hacerlo sin poder vender ni exportar ninguno de sus bienes. Los deportados se comprometen a salir del país y nunca más retornar. Reciben un pasaporte color amarillo que les indica que no pueden retornar a Egipto. Son obligados a firmar documentación en blanca transfiriendo sus bienes y tanto la Cruz Roja como GIAS son quienes los ayudan a partir hacia Grecia, Italia o Francia. Estas deportaciones siguen hasta 1957 y durante ese año van a dejar el país 8.561 judíos, 65% del Cairo y el 32% es de Alejandría. Ya terminamos. Es en este contexto en el cual los judíos de Egipto llegan a Brasil con plazos exiguos para dejar su país. Si bien los judíos enviaron su solicitud de visa para distintos consulados, como el de Estados Unidos, Canadá, Francia o Brasil, en el caso de Brasil la recepción es favorable gracias a las visas otorgadas por el presidente Kubitschek. Kubitschek interviene directamente para otorgar el visado y la residencia permanente de estos ciudadanos que tienen que irse, tienen que exiliarse. En 1956, Kubitschek interviene personalmente al pedido de GIAS
junto con el Instituto Nacional de Inmigración y Colonización de Brasil, para que se autorice la inmigración de familias de África del Norte, principalmente de Marruecos, y una cuota de estos visados son transferidos por la inminencia en la salida que tienen que tener para los que están dejando Egipto. Según Leftel, que también es una historiadora brasilera, la embajada brasileña en el Cairo tenía instrucción para no limitar el número de visas, pero debían emitirlas de manera ordenada, de modo tal que hubiese una infraestructura para recibir a los inmigrantes, y la única exigencia que ponía el gobierno brasilero era la presentación de un certificado de salud y otro de idoneidad moral, siendo este último importante para no ser un inmigrante comunista. El gobierno egipcio permitió que los inmigrantes llevasen apenas 20 libras egipcias por persona y tenían permiso para llevar objetos de uso personal. Estaban excluidos los objetos de valor como joyas, obras de arte, etc. Gías, la función de Gías es que se encargaba de embarcarlos desde los puertos, principalmente de Italia. Salen de Egipto, van a Italia de manera provisoria y llegan a Brasil, al puerto de Santos, y una vez en Santos se encargan de darles un lugar para que vivan y conseguirles trabajo. Lo que les dije recién, estos nuevos inmigrantes llegan al puerto de Santos, luego se dirigen hacia Sao Paulo y en menor medida a Río de Janeiro. Y quienes provienen de Alejandría van a Río de Janeiro por una cuestión geográfica y los que llegan del Cairo se dirigen a Sao Paulo. Moraron principalmente en los barrios de Moca o Bom Retiro, hasta que después constituyeron una comunidad importante en el barrio de Higienópolis. Y para ir terminando, porque hasta el día de hoy, sí. Una de las características principales es que como tenían el manejo del inglés, del francés y del italiano, pudieron insertarse muy rápidamente en el mercado laboral, porque era una lengua latina, incorporaron muy bien el portugués. Así que, hasta ahí hemos llegado y creo que estoy bastante justa. ¿Por qué elegimos el tema? Porque eso decilo vos. Susana, haceme el cierre. Bien. A nosotros nos pareció muy importante dar lugar a esta investigación porque primero que hay muy poco tratado. Es decir, nosotros tenemos, como ya sabemos todos los que estamos acá seguramente, como que la historia ashkenazí, la historia de los judíos en América Latina de origen europeo, ashkenazí me refiero, casi está sobredimensionada. Hay muy poco y sobre todo de los judíos del mundo árabe. Por eso la idea nuestra es poder analizar las oleadas, los modos de integración y los procesos de revitalización de la religiosidad que se fueron dando a lo largo del siglo XX en este contexto en las principales comunidades. Las que incorporamos acá, va a ser Brasil, que estamos en eso, es Panamá, México y Argentina. Y los resultados hasta el día de hoy, en la práctica, más allá de los procesos comunes, es que los judíos en cada uno de sus entornos va adquiriendo, son un reflejo de la sociedad en la cual viven. Es decir, más allá de las características comunes, también son panameños, también son fuertemente brasileños, argentinos o mexicanos. Pero para todo ello hay que trabajar mucho porque son distancias geográficas muy importantes y en eso estamos. Lo de Brasil es muy interesante y entre las preguntas en particular que todavía nos estamos haciendo es por qué no vinieron a la Argentina de manera numéricamente importante. No es que no hayan llegado judíos de Egipto a la Argentina, sí llegaron. Me refiero a la segunda oleada en la época del panarabismo, nacerista,
la época del Canal de Suez, Guerra de los 6 días. Acá no llegaron, sí llegaron a Brasil, sí llegaron a Canadá, sí llegan, muy pocos también llegan a Israel, no es que llegan grandes cantidades. ¿Por qué no llegaron a Argentina? De acuerdo a una autora, que es una de las pocas que escribe sobre el tema, ella dice que no llegaron a Argentina porque acá estaba el peronismo o porque Argentina portaba un fuerte, digamos, perfil, o se pensaba en el exterior antisemita. Por eso IAS, en definitiva, que va a ser la organización que va a ayudar a estos judíos a partir, no se elige Argentina. Pero no hay prueba empírica, no hay datos concretos que certifiquen eso. En nuestras entrevistas, que fueron muchísimas, sobre todo en San Pablo, cuando nosotros le hacíamos esta pregunta a nuestros entrevistados, ellos nos decían como que ni sabían que existía un Perón en Argentina. Ellos se iban a América, se iban a un país que prometía ser mejor a nivel económico, libre de guerras, por eso muchos deciden no ir a Israel, querían estar en una situación mucho, digamos, vivir tranquilamente. Eso fue lo que nos fueron diciendo, y que ni tenían idea quién estaba, quién gobernaba y no gobernaba en Argentina. Bien, era eso más o menos, que es una pregunta todavía a resolver, ¿no? Bueno, eso.